amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Amigos, estamos entrando a la consulta con el reumatólogo. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Huamachumo para hablar de un síndrome, de algo especial que tiene vigencia mucho en esta época porque tiene que ver en muchos casos con la falta de secreción de algunas glándulas del cuerpo. Y esto se debe a una falta de reconocimiento de ciertas células que atacan glándulas en particular. Es cuando nuestro cuerpo no nos reconoce por alguna razón y se ve afectado por nuestra propia inmunidad. Eso es lo que hacen los médicos reumatólogos. Bienvenido, doctor Huamachumo, del Hospital Cayetano Heredia. Buenas tardes, doctor Borda. Un gusto estar con usted en esta oportunidad. Doctor, vamos a hablar del síndrome de Sjögren. Sí, es un nombre un poco difícil de pronunciar. Sueco, ¿no? Pero también es conocido como síndrome seco, ¿no? Síndrome seco. Y es sueco. Sí, es sueco. Claro, es el síndrome seco. Seco, exactamente. Entonces, ahora que justamente hace poco estuvimos con un doctor de oftalmología y hablamos del famoso ojo seco, que en relación a las pantallas, en relación a los celulares, en relación a los televisores, en relación a cuando uno lee incluso y no parpadea, porque uno debe parpadear alrededor de 30, 40 veces por segundo, por minuto. Y eso sin querer lo hacemos. Es involuntario. Es involuntario, pero cuando uno está leyendo y está interesado, está viendo una película y los ojos están así, a veces dejas de parpadear y el ojito pierde su lubricación. Sí, y eso es importante entender porque no siempre se trata esta enfermedad reumática cuando tenemos el llamado ojo seco, ¿no? Sino es una serie de síntomas y signos, ¿no? Que luego de ser evaluados pueden ser considerados como esta enfermedad. El síndrome de ojo seco tiene un amplio diagnóstico diferencial. Usted ha dado uno, por ejemplo. Personas que también están mucho tiempo al aire libre, en zonas ventosas, por ejemplo, también van a tener este problema. Y también muchas personas de edad avanzada van a tener simplemente el ojo seco porque la glándula empieza también a tener mala calidad de la lágrima, ¿no? Mala calidad de la lágrima, ¿no? Claro, sí. La lágrima tiene una parte acuosa y una parte grasosa que da la lubricación. La mala calidad de la lágrima a veces es hasta por vejez, por esclerosis, ¿no es cierto? La larga. ¿Qué otras glándulas, qué otras cosas se secan? Claro, en general este síndrome de Sjögren afecta a las glándulas exocrinas. Son las glándulas que su producto sale al exterior, a diferencia de las glándulas endocrinas que salen a la sangre, ¿no? Okay. Entonces tenemos las glándulas salivales, ¿no? Típicamente, ¿no? Entonces la persona no solo tiene ojo seco, que la glándula lacrimal es la que segrega las lágrimas, la glándula salival segrega la saliva. Entonces estas personas no solo tienen ojo seco, sino también boca seca. Claro, y cuya manifestación a veces el paciente no identifica como que tiene la boca seca, sino que tiene dificultad para pasar los alimentos secos, ¿no? Normalmente le decimos al paciente, usted tiene problemas para, por ejemplo, pasar un pan o canchita, ¿no? También. Pan o canchita, claro, seca, ya imagínese usted la canchita, sí. Sin la lubricación, sin poder hacer el bolo alimenticio y el paciente y se demora en pasar todo eso. ¿Eso incluye las mucosas también, doctor, o solamente es glandular? Bueno, las glándulas mucosas también van a estar impactadas por esta enfermedad. Hemos hablado de las dos típicas, las dos más frecuentes, que es la glándula lacrimal y la glándula salival, pero también las glándulas que recubren todo, que están en el recubrimiento de todo el intestino, las glándulas que están en el oído, por ejemplo. Estas personas van a tener el cerumen muy duro, muy compacto, van a tener problemas con eso. ¿Cómo se maneja esto, doctor? Claro. Quería también hacer mención que todo esto puede llevar a otras
consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una córnea que está muy seca se va, ¿no? Ajá, Se claro. va a tener heridas, va a Queratitis. presentar inflamación, ¿no? Una glándula salival que no funciona en la boca, que va a producir esa sequedad, va a hacer que esta persona tenga mucha más tendencia a hacer caries dentales, ¿no? Y esto va a determinar que tenga que ir mucho más frecuentemente al dentista, por ejemplo, ¿no? Y como habíamos mencionado, ¿no? Personas que van a estar con cuadros de estreñimiento crónico, ¿no? En el caso de las damas, también la secreción a nivel de las vaginal, vías, ¿no? claro, en el área vaginal también va a causar disconfort, picazón y también problemas al momento de las relaciones sexuales también, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se maneja, doctor? Porque acá, o sea, hay algo tópico que pueda suplir a las lágrimas, pueden ser lágrimas artificiales, eso más o menos que se puede manejar. Sí. La saliva, difícil, o sea, no es tan fácil, ¿no? En realidad todavía no existe un tratamiento que haga que nuevamente se produzcan de manera normal estas secreciones. Pero nos podemos ayudar, por ejemplo, de productos que induzcan a la producción de saliva, como por ejemplo la servilamina o la pilocarpina, ¿no? Que por ejemplo son productos que se pueden usar, ¿no? En el caso de otros sitios, siempre va a llevar a incentivar la lubricación, incentivar la hidratación de los tejidos, ¿no? De acuerdo. Ahora, el síndrome de Sjögren, siendo una enfermedad reumática, puede afectar otros órganos, ¿no? Entonces puede producir, por ejemplo, artritis. Una artritis que en general es menos severa que la artritis reumatoide, que es una enfermedad que es más conocida que el Sjögren, pero que va a tener un tratamiento similar, ¿no? Con productos que van a producir una disminución en la respuesta inmune con un fin terapéutico. Tenemos también a nivel del pulmón, va a haber en algunos casos sequedad y eso va a también producir fibrosis en el pulmón, ¿no? Esa fibrosis a nivel pulmonar también va a requerir tratamientos muy especializados, ¿no? Tratamientos que van dirigidos a disminuir, a frenar esa respuesta inmune que está produciendo esa sequedad, esa fibrosis que va a ocurrir a nivel del pulmón. Cualquier persona lo puede tener. Sé que hay cierta predisposición genética, doctor. Sí. En todas las enfermedades reumáticas siempre hay un componente genético, pero que se asocia a un componente ambiental que, como se menciona siempre en las enfermedades reumáticas, no está bien conocido. Se menciona también mucho la microbiota, que era lo que antes se conocía como flora. Flora, claro. Como responsable de que el sistema inmune en algún momento no la reconozca esta flora, la ataque y las proteínas de esta flora se parezcan mucho a proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo y que también van a atacarla a las proteínas. Nuestra microbiota es nuestro medio interno prácticamente, sí, claro. O sea, ese es el tema y además está muy en boga el tratamiento probiótico especializado ahora por zonas. Hay una microbiota de la boca, hay una microbiota de los ojos, hay una microbiota de la piel, claro, hay una inmensa microbiota en el intestino, ¿no? Pero hay medios internos específicos que a veces no son reconocidos por el cuerpo. Imagínense, es una cantidad tan importante, tan grande de bacterias, que el sistema inmune tiene que reconocerlas. Es muy probable que en algún momento tenga unas pequeñas fallas. Si esa falla se hace, digamos, persistente, es que empieza a ocurrir. Qué interesante, doctor, esa teoría. Sí, la verdad que no, o sea, por ahí está yendo la investigación, me imagino. Por ahí está yendo justamente. Porque antes se decía que era una infección viral, por ejemplo, también, ¿no? Pero eso está más en retroceso. Ahora se habla más de la microbiota. Impresionante. O sea, amigos, estamos hablando de enfermedades quizás un poquito raras, quizás que no tenemos en cuenta dentro de nuestro arsenal. Y esto va también para los médicos jóvenes. Si no se sospecha, no se va a diagnosticar. Entonces hay que tenerlo en nuestro manual que existen estas enfermedades reumatológicas y que se tienen que asociar con palabras claves. Boca seca, ojo seco, dificultad para deglutir, dificultad para tragar, a veces caída del cabello incluso. O sea, hay que tener varias cositas que son importantes para acudir al especialista adecuado. En este caso, al médico reumatólogo. Muchísimas gracias al doctor Roberto Guamanchumo. Gracias.
queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país. Estamos entrando a lo que es nuestro consultorio dermatológico estético. Hace tiempo que no tocábamos estos temas de dermatología estética y hoy día tenemos el gran placer de presentar a la doctora Cintia de Esencia Estética Avanzada. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar acá, porque vamos a tocar un tema súper importante. Bienvenida. Buenas tardes, doctor Borda. Así es, el día de hoy hablaremos de los métodos de rejuvenecimiento facial. Entre ellos tenemos la aplicación de toxina botulínica, el ácido hialurónico y, por supuesto, el láser CO2. Perfecto. La idea es mínimamente invasivo, lo que antes muchas veces requería un lifting facial, un mini lifting facial, hasta hilos o distintas soluciones, entre comillas, a problemas estéticos que vienen a ser no tanto problemas estéticos, sino más bien un rejuvenecimiento, darle un poco más de lozanía, de calidad a la piel a través de 3 métodos básicos que tienen que ver con la relajación muscular, la toxina botulínica, con rellenos, la aplicación de rellenos para pequeñas arruguitas o mejorar algún defecto, levantar un poquito la punta de la nariz eventualmente, y finalmente la maravilla de la tecnología a través de la tecnología láser. ¿Es correcto? Así es, doctor. Y empezamos con la toxina botulínica. La toxina botulínica es un neuromodulador que lo que va a hacer es relajar la musculatura. Al relajar la musculatura, cada vez que yo gesticule ahora, no se van a formar líneas. Y al no formarse líneas, cuando me enojo, cuando sonrío, cuando levanto las cejitas, al no formar esas líneas, no estamos maltratando esa piel. Y por lo tanto, no solamente estamos tratando en aquellas personas que ya tienen arruguitas, sino que además estamos previniendo. De acuerdo. Ahora, si uno ya formó las arruguitas, igual se paraliza un poquito el músculo. Y eso es algo bien importante. Primero tiene que ser una persona que sepa, un médico, que haga estos procedimientos, porque estamos hablando de verdad de una toxina. Yo quiero contarles a nuestros amigos que existe una enfermedad grave llamada el botulismo, y es producto de una infección de una bacteria anaeróbica completamente, y que produce una toxina que paraliza los músculos, incluso los músculos de la respiración. Así que a partir de esa toxina se ha comenzado a tener una utilización médica. Y se usa hasta en gastroenterología, se usa para reparación de hernias, se usa y en medicina estética se usa para borrar expresiones faciales también, ¿no es cierto? O que hayan dejado huella. Exacto. La aplicación de la toxina botulínica es amplia y se usa en diversas especialidades, por ejemplo, en todas las especialidades donde el movimiento sea un problema, ¿no? Y en la medicina estética, por supuesto, se aprovecha también en eso, ¿no? Para prevenir, tratar arruguitas. Y como dice el doctor, incluso cuando las arruguitas ya se han formado, es muy bueno aplicarse toxina botulínica, porque recordemos que mientras las líneas están formadas, la piel se va a regenerar. Y una vez que se regenera esa piel, como no la estamos maltratando con el movimiento, con los gestos, las arruguitas muchas veces se pueden ir borrando. Perfecto. Hay una cosita, es importantísimo porque a un movimiento siempre hay otro movimiento. O sea, ¿no es cierto? Entonces, uno, por ejemplo, puede dormir este lado, entonces, ¿qué puede pasar? Jala este. ¿No? O sea, porque este no está dormido. Por eso es que también hay que aplicar con conocimiento y las dosis exactas. O sea, se trabaja con mini dosis. Exacto, así es como dice el doctor, en efecto, hay un juego de fuerzas que se oponen. Claro. Una que jala, otra que jala hacia un lado, otra que jala hacia otro lado. Por ejemplo, si yo paralizo la musculatura en el músculo frontal que me está jalando hacia arriba, pero no paralizo la musculatura que jala hacia abajo, por ejemplo, el auricular de los ojos o el corrugador, ¿qué pasa? La ceja se me levanta, ¿no? Entonces hay que saber, hay que tener mucho conocimiento de la anatomía, de la fisiología para poder aplicarla. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los métodos que puede ayudar a tener una carita mucho más aporcelanada. Luego tenemos ya para algunos defectos en particular, surco nasogeniano, por ejemplo, aquellas personas que tienen y que
gesticulan muchísimo, marcan mucho más su carita y para siempre, digamos, a veces, ¿no? Sí, exacto, doctor. Se usa muy bien el ácido hialurónico en personas, por ejemplo, que han perdido volumen. Es normal que con el paso de los años se reabsorba el huesito, se reabsorba la grasa, se reabsorbe el agüita. Entonces, en ese lugar donde hubo pérdida de volumen, lo restauramos con el ácido hialurónico. Y uno de los lugares es el surco nasogeniano, que parte de aquí hasta acá, la línea de Marioneta, pero también el ácido hialurónico, de acuerdo a su reticulación, a la densidad y a la dureza que tienen, se puede poner en lugares para modelar, ¿no? Por ejemplo, la rinomodelación para levantar la puntita, los labios, el mentón. La barbillita partida, varias cosas que se pueden hacer. De acuerdo, pero hay que recordar una cosita. Lo más importante, diría, el ácido hialurónico es algo que nuestro cuerpo fabrica. No es una sustancia extraña como antes se solía hacer y se metió la pata tantas veces con sustancias que están proscritas, que no se deben aplicar, pero el ácido hialurónico es diferente. Nosotros lo fabricamos, no es una sustancia extraña, a eso voy. Exacto, y al ser una sustancia que nuestro cuerpo la produce, no genera una respuesta de rechazo. Entonces, no es que tengamos que hacer una prueba de que si el paciente lo acepta o no. Todas las personas pueden usar ácido hialurónico. De acuerdo, y es muy bien lo que dice, doctora, que hay distintos tipos de ácido hialurónico. Y estos distintos tipos tienen que ver con el espesor. Entonces, hay algunos que duran más, otros que duran menos tiempo, porque son procesos, así como la toxina botulínica, son procesos que tienen un tiempo, no es para toda la vida. Exacto, sí. Muchas sustancias con el tiempo, con el paso del tiempo se metabolizan. El cuerpo las agarra y las metaboliza y finalmente se absorben y ya no hacen efecto. La toxina botulínica requiere un mantenimiento de 2 veces al año. El ácido hialurónico va a variar, ¿no? De acuerdo a la marca, de acuerdo a la reticulación. Unos duran 6 meses, otras 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años, ¿no? Pero se van a ir reabsorbiendo lentamente. Lentamente, de acuerdo. Lo otro, vamos a ver, importantísimo, porque la ciencia revoluciona el conocimiento. Así es. Y el conocimiento de médicos expertos y de técnicos han logrado que la tecnología del futuro esté presente el día de hoy a través de la unificación de energía hecha a través de rayos láser. Hay distintos tipos de láser. Láseres que penetran muy profundo sin dañar la parte de afuera. Hay láseres que trabajan más en la parte de afuera que en la parte de adentro. Hay láseres que se utilizan hasta para tratar, queridos amigos, escuchen, venas, arterias, hasta hemorroides. Y la verdad, o sea, la tecnología láser está revolucionando el concepto de medicina. Así es. Y en este caso, en cuanto a la medicina estética, el láser de CO2 fraccionado va a ser una revolución en cuanto al rejuvenecimiento facial. ¿Qué sucede? El láser va a quemar, va a vaporizar las capas superficiales, como dice en este caso. Este láser sí va a atacar la superficie, pero esta noxa, como el doctor conoce muy bien, hay muchas noxas que son positivas porque hacen que tu cuerpo empiece por defenderse y va a empezar a producir fibras de colágeno y elastina, ¿no? Y va a lograr el resultado de rejuvenecimiento. Claro, la primera capa se va, ¿no es cierto? Sí. Una vez yo me pegué una pelada tremenda porque me hicieron un tratamiento, pero era más que nada para lesiones premalignas que tenía en la cabeza y aprovecharon básicamente para poderme hacer esto, pero tensa la piel, hace que el tejido y que las fibras de colágeno por la aplicación del calor suban y van cambiando esa piel, rejuveneciendo ese tejido que uno tiene y mejorando además hasta la textura de la piel. Exacto, porque nos deshacemos de esta piel vieja, esta piel, digamos, ya maltratada con los años, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo va a producir una piel mucho más tersa, mucho más lozana. Las manchitas que habían también se van perdiendo en este proceso de regeneración celular. Y ahí está, porque ese es otro manejo que se le puede dar a través del láser. Las manchas típicas de la edad, ¿no? Es otra de las ventajas que se tiene, porque se pueden, y además el láser tiene una predilección por colores, ¿no es cierto? Y cuando tienes un color, hay un tipo de láser que capta más los colores oscuros, por lo tanto le da más energía a la zona manchada
y menos a la zona que no está manchada. Entonces ahí de por sí borra estas manchas llamadas léntigos, y estos léntigos son producto de la edad fundamentalmente. Exacto. El láser de CO2 ha probado una gran eficacia con manchitas superficiales y estas planas que son los léntigos, y también, por ejemplo, lesiones que son parte de la edad, como son las queratosis seborreicas que se producen. Entonces vamos a dejar una piel más lozana, sin manchitas, sin estos lunares de carne que algunos llaman, que son las queratosis seborreicas. Perfecto. Cintia, muchísimas gracias a la doctora Cintia de Esencia Estética Avanzada. Nos ha tocado 3 de las herramientas más importantes para hacer rejuvenecimiento facial sin lo que se hacía antes, que era cirugía, que tomaba más tiempo y todo. Este tipo de cosas, tengo que decirlo, tienen que hacerse en centros con personal médico capacitado y autorizado. No se trata de un simple esteticismo, se están aplicando sustancias orgánicas que tienen que ser perfectamente bien aplicadas y con los conocimientos que da la experiencia. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a regresar con más información enseguida. Bienvenidos, hola amigos, hola Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y hoy día vamos a utilizar nuestro consultorio de psiquiatría para aprender un poquito más de la importancia del dormir, la importancia del sueño. Mucha gente cree que dormir es apagar el equipo. En realidad no lo estamos apagando, lo estamos solamente reseteando. Y es importantísimo para nuestro desarrollo y para el día siguiente el hecho de haber podido descansar entre 5 y 8 horas, de preferencia de corrido. Hay 3 formas de trastornos del sueño. La primera es no conciliar el sueño, o no poder conciliar el sueño con facilidad. La segunda es dormir y despertarse 2, 3, 4 veces en la noche. Y la tercera es levantarse sin necesidad a las 4 de la mañana y no poder volver a dormir. Los 3 son trastornos del sueño. ¿Qué tan importante es el sueño? Esa pregunta se la vamos a trasladar en nuestro consultorio de psiquiatría al doctor Julio Pomareda, médico psiquiatra del Hospital Herminio Valdizán. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Cuénteme, ¿qué tan importante es el sueño y qué es el sueño? ¿Qué es dormir? Vamos a decirlo sencillo. Dormir es una necesidad. Entonces, yo cuando les explico a las personas esto, porque algunas personas dicen, no, pero yo me duermo de 3 de la mañana a 9, o sea, ahí están mis 6 horas. Ya. No es lo mismo comerse un pollo frito, ¿no?, que comerse una ensalada. Estoy comiendo, los dos estamos comiendo, pero no es lo mismo. Igual, cuando el sueño no está en la hora que conviene que esté, es como si fuera un sueño chatarra, digámoslo así. Ajá. Entonces, el sueño es una necesidad básica. Todos necesitamos dormir y necesitamos hacerlo en el horario que nuestro cuerpo está programado biológicamente a hacerlo. Comer igual, ir al baño igual. O sea, nadie en su sano juicio diría, no, tengo ganas de ir a orinar, pero mejor voy mañana. Nadie diría eso, ¿no? Pero hay gente que dice, no, hoy día no duermo, hoy día me trasnocho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Que la necesidad que es a diario, porque es una necesidad, no está satisfaciéndose, ¿no? Entonces, yo les explico así. El sueño es una necesidad. Y como toda necesidad, si es que se prescinde, la persona va a experimentar alguna molestia. Como cuando uno no come, cuando uno no va al baño, etc. Usted y yo hemos hecho internado, doctor. Ya ve por dónde voy. Ya ve por dónde voy. Y he hecho guardias 37 años de mi vida. Y he dormido más noches en el hospital que en mi casa, seguramente. Cambié pues mi circuito circadiano y a veces me cuesta mucho trabajo dormir
considero que no soy una persona que duerme bien, ¿ya? Y también sé que me hace falta. Pero no es lo mismo dormir un domingo completo que dormir todos los días tus 8 horas. También soy consciente de ello. Se recomienda en Patrón del Sueño que 80% del sueño semanal, estamos hablando pues de lunes a viernes o de lunes a sábado, debe ser un sueño de noche y reparador. ¿Qué significa? De noche significa que comience pues entre las 9 y las 10 de la noche y que dure por lo menos unas 6 a 7 horas. O sea, ese debe ser el patrón del sueño normal. Y por alguna razón es en la noche, ¿no es cierto? O sea, todo está escrito así y está escrito por algo. Está escrito en nuestros genes. Toda nuestra biología está determinada para que en la noche se regulen hormonas, se regulen neurotransmisores, se repare toda la cosa mental y física. Todo está regulado así, escrito como usted dice en la biología. O sea, ir en contra de la biología no es conveniente, no es conveniente. Claro, no, de acuerdo. Ahora, hay trabajos y trabajos. O sea, el vigilante que tiene que trabajar de día, o dormir de día y trabajar de noche, está cambiando su círculo y por eso de repente te pagan un poco más. O sea, las guardias teóricamente son más pagadas que los otros, ¿no? O algo de eso. Pero a la larga sí hace daño. Y otra de las cosas es que ahí también se pueden ver enfermedades físicas, ¿no? O sea, problemas de la próstata en varones, por ejemplo. Tienes que levantar 2, 3, 4 veces en la noche. No puedes conciliar un sueño prolongado y correcto. De acuerdo con usted. Si hablamos de problemas de sueño como un insomnio, el 80% del insomnio aproximadamente es de causa psicofisiológica. O sea, se responde a situaciones de ansiedad y de depresión. Personas que están pensando mucho, ¿no? Y no logran conciliar el sueño, o están soñando y de repente se despiertan asustados por algo que soñaron, que recordaron, o de repente duermen y se despiertan, como usted dijo, en la madrugada, 3 de la mañana y ya no pueden dormir, ¿no? Entonces, ese tipo de... o se despiertan a la hora de que usualmente se despiertan, pero dicen, no descansé, ¿no? O soñé mucho, dicen, ¿no? Entonces, ese tipo de insomnio psicofisiológico, es la gran cantidad de los patrones de insomnio, ¿no? La gran frecuencia. Sin embargo, el otro 20% está determinado por otros factores. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser factores físicos. Problemas prostáticos, problemas a nivel metabólico, reflujo gastroesofágico, o sea, cosas así. Doctor, le quería hacer una preguntita. Usted mencionó algo en este momento que dijo que el sueño es reparador, y se me ha ido la idea, pero el sueño es reparador. Soñar. ¿Es normal, doctor? ¿Recordar los sueños es normal? Ajá. ¿Tener pesadillas es normal, digamos, entre comillas? ¿O despertarte sudando porque has tenido un sueño? Ok. No lo sé. Sí, los sueños o ensoñaciones, ¿no? Todas esas imágenes que experimentamos mientras estamos durmiendo, es normal. Y por lo contrario, muchas personas pueden decir, no, yo nunca sueño. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo normal es soñar. Un buen sueño implica que uno sueñe. Ahora, no siempre se recuerdan los sueños cuando uno se despierta. Y es más, 90% de las veces cuando uno se despierta y recuerda algo, a los pocos segundos ya lo olvidó. Cuando uno lo recuerda usualmente, dice, uy, esto de acá, ¿qué significará? ¿Existe algún diccionario de los sueños? No, no existe un diccionario de los sueños, ¿no? No existe. Lo que sí existe es una interpretación muy personal e individual de los sueños, porque usualmente los sueños pueden ser situaciones que tratan de resolver situaciones emocionales. Que en algún momento se te puede haber ocurrido y que lo uses para soñar, bacán, ¿no? O sea, por lo menos estás utilizando. Doctor, yo le voy a contar una anécdota, mire. Yo tenía de niño, me acuerdo, muy de niño, debo haber tenido 7, 8 años, hasta un poquito menos quizás, y soñaba que unos enanitos me perseguían y me jalaban, me perseguían y me jalaban y me despertaban, así, y me acuerdo clarito. Mi papá viajaba mucho, a veces dormía en la cama con mi mamá, nos peleábamos con mis hermanos, ¿sabes? Y mi mamá me vio, me dijo, siempre te estás despertando, y es con el mismo sueño, le decía yo. Y yo, ¿por qué no dejas que te lleven los enanitos? Total, es un sueño, de repente se van a una fiesta. Nunca más volví a soñar. Oh, una reacción bien inteligente, pero total, si es un sueño, aprovecha pues, o sea,
a ver qué pasa, ¿por qué te angustias? ¿No? Y fue bien bacán una forma de solucionar ese problema que me pudo haber causado problemas eventualmente, pero sí, sueño repetitivo. Y eso tampoco es sano, ¿no? En los niños pueden darse dos situaciones, ¿no? Las pesadillas, trastorno por pesadillas y los terrores nocturnos. Pueden aparecer eso que se corresponden principalmente a factores psicosociales. Ya hablando de adultos, pueden haber pesadillas que tienen que ver más con situaciones emocionales no resueltas. Por ejemplo, yo le cuento, había una persona que estaba muy perturbada porque soñaba con que mataba a su mamá. Y perturbada total, decía, ¿cómo es posible? Pero se criticaba de un sueño, ¿no? Y le daba mucha importancia a este sueño. Y cuando conversábamos un poco, esta persona realmente tenía muchas situaciones de cólera con mamá que nunca había expresado y que no expresaba. Y que a la fecha siempre lo toleraba, le aguantaba, no le decía nada. Y obviamente en sus sueños se canalizaba toda esa cólera y ¿no? La mataba en Es su sueño. una forma de canalizar soluciones a problemas que no ha solucionado. A veces. ¿no? Es a veces así. Y también soñar no es malo, ¿no? O sea, soñar en el éxito, soñar en la fama, en la fortuna, soñar, de repente te libera ciertas energías que son saludables. Y además creo que una de las etapas más profundas del sueño es el movimientos oculares rápidos, ¿no? Sueño REM. Un sueño REM. Y el sueño REM es cuando tus ojitos están así, ¿no? Y así, y es cuando quizás tu mente está más ávida, no solo de reposo, sino de actividad reparadora, ¿no es cierto? Eso es. Así es. El sueño, se habla, por ejemplo, en cuanto al sueño, que tiene una arquitectura. O sea, es como si fuera un castillo de naipes, así de sensible es. Y este castillo de naipes muchas veces se cae una esquinita y ya se derrumba todo, ¿no? Entonces, el sueño tiene una arquitectura con fases. Hay diferentes fases, hay 4 fases y la fase REM, ¿no? Entonces, a veces en algunos problemas de ansiedad, de depresión, estas fases se desestructuran. Y de la fase 1 pasa a la fase 2 y de ahí vuelve a la fase 1. Nunca llegan a veces a la fase REM. Entonces no llegan a hacer esta reparación física y neuronal que se necesita el cuerpo, ¿no? Qué maravilla. Doctor, estamos aprendiendo muchísimo de verdad. Y hay algo que se postula ahora como una forma de manejar las cosas debido al avance de la tecnología, el celular, las pantallas, que se llama higiene del sueño. Se habla mucho de colores pálidos, apagar, o sea, buena oscuridad, buen silencio, quitar las pantallas con 2 horas de anticipación, comer 2-3 horas antes, o sea, prepararse para dormir. No es solamente un acto de que, uy, ya se acabó mi programa, apago la tele. No, leer es una gran cosa para dormir, por ejemplo, pero apagar pantallas. Bien, es algo que de verdad si uno requiere, o sea, y necesita aprovechar su sueño, trate de practicarlo y no es fácil. No es una rutina fácil. Sí, es cierto. La higiene del sueño es recomendable para toda aquella persona que tenga insomnio y no haya, no mejore con los métodos clásicos, ¿no? Que es o sea, la higiene del sueño, digamos, todos los pasos, ¿no? Pero lo principal es que se aleje de pantallas, ¿no? Que tenga su cuarto oscuro, sin humedad, bien ventilado, ¿no? Pero ya si es que a pesar de que con higiene del sueño no mejora, ya convendrá pues que pase una consulta, ¿no? Totalmente, doctor. Y acá una de las cosas que sí le tengo miedo, a Dios gracias no he caído en eso, pero pastillas para dormir, primero que no se compran en farmacia alegremente, por favor, queridos amigos, eso no es así. Son prescritas. Y prescritas por médicos especialistas. Eso lo tengo clarísimo, primero porque generan tolerancia. Tienes que aumentar poco a poco la cantidad de pastillas porque ya no te hacen el mismo efecto y después generan dependencia, de la tolerancia a la dependencia. Y es mucho más difícil salir de ese tipo de insomnio. Para terminar, doctor. Me uno a ese pedido, ¿no? Un llamado a todos a que dejen de usar el alprazolam y el clonazepam y el diazepam y esas cosas a diestra y siniestra, ¿no? No conviene. Actualmente hay otros métodos para tratar el insomnio, ¿no? Incluso que se pueden vender de venta libre, ¿no? A veces compran su gomita de melatonina o toman a veces estos antihistamínicos que vienen especialmente para el sueño. Esos son menos nocivos
que el alprazolam, clonazepam, esas cosas que son benzodiazepinas y que, como usted mismo dice, son dañinas, no solamente porque causan adicción, sino que también causan deterioro cognitivo. Las personas comienzan a olvidarse las cosas y los adultos pueden desarrollar demencia con eso. Totalmente de acuerdo. Ha sido el doctor Julio Pomareda, médico psiquiatra del Hospital Herminio Aguilizán, tratando trastornos del sueño, insomnio. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, doctor. Hola, bienvenidos. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos aquí en nuestro programa a esta hora del día. Muchísimas gracias, por supuesto, por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Estamos entrando a lo que sería nuestro consultorio con el cirujano de cabeza y cuello. El día de hoy nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Carolina Chonglón. Ella es médico jefe de ese departamento del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y vamos a tocar un tema que considero muy importante y tiene que ver con un problema que estuvo muy presente en la época del COVID. Se refiere a la intubación prolongada de pacientes. Cuando un paciente no puede recibir el oxígeno o no está funcionando su sistema respiratorio adecuadamente, se le ofrece respiración asistida a través de unas máquinas que hacen ingresar el aire a través de la tráquea hacia ambos pulmones. Ese procedimiento de invasión de la vía aérea se llama intubación orotraqueal. Se realiza con un tubo que finalmente, al final de este tubo, tiene como un pequeño balón. Ese balón se infla para que el oxígeno que pasa a través de la máquina no salga por otro lado, salvo con la respiración del propio paciente. Esto lo que produce en realidad es la posibilidad de salvarle la vida a ese paciente ayudándolo a respirar. Y quería preguntarle a Carolina, ¿qué es lo que sucede, doctora Chonglón, en realidad cuando uno deja mucho tiempo este dispositivo, el tubo endotraqueal, y qué pasa con la vía respiratoria alta que viene a ser la tráquea? Sí, gracias por la invitación. Encantado. Como dijiste, ¿no? En la época de COVID aumentó la necesidad de que estos pacientes, por la falta de oxígeno, pasaran a la UCI. Y en la UCI están conectados a un ventilador a través de un tubo orotraqueal. Si bien es cierto, les salva la vida, pero igual es un procedimiento invasivo, en el cual el tubo ingresa y se mantiene infladito un CAF que cierra herméticamente la vía aérea y está en contacto con la tráquea. Entonces, si no tenemos mucho cuidado en el tema de cuánto de presión tiene que estar inflado este CAF y en el tiempo en el que este va a estar el paciente intubado, entonces podemos generar una herida, ¿no? Que va a formar luego una cicatriz y esta cicatrización va a hacer que se forme luego una estrechez o una estenosis de la vía aérea, ¿no? Principalmente de la tráquea. Okay. Entonces, en la época de COVID, incluso, si recuerdas, los pacientes tenían que estar incluso en decúbito prono, había mucha manipulación. Entonces eso hizo de que por ahí aumentaran los días y por la manipulación la estrechez o la presión del CAF hiciera de que haya mayor aumento de la presión sobre la tráquea y la vía aérea. En la vía aérea. Este CAF, vamos a decir, señores, a ver, para que lo entiendan nuestros amigos, es como un baloncito. Es como un baloncito muy delgado, muy fino en realidad, y se infla con aire, impide, o sea, hermetiza, ¿no es cierto? Vuelve hermética la vía aérea. El hecho de tener presión constante impide de alguna manera la irrigación de esta zona de la tráquea. Así y es. se hace lo mismo que se haría en una escara, por ejemplo, una úlcera por decúbito, una úlcera de esas escaras que tienen los viejitos por el hecho de apretarlos sin mucho cojinete, pérdida de la grasita y eso, entonces a la larga se genera esta úlcera que después se convierte en una herida y después a la hora de cicatrizar estrecha.
Exactamente. Esta falta de irrigación que se da por la presión del CAF hace de que el terreno no esté ávido para poder repararse adecuadamente. Entonces, en la UCI, los médicos intensivistas, no solamente en la etapa de COVID, sino esto ya se veía desde antes. Sin embargo, con la época del COVID aumentó el número de personas que iban a la UCI. Pero si ya pasan los 10 días de intubación... Esa era lo que te daría la pregunta. Sí, si ya vas viendo de que pasan los 8 a 10 días de intubación y ves que el paciente todavía tiene para una semana más o de repente más días intubados, sí nos llaman a los cirujanos de cabeza y cuello para poder ya ir preparando una traqueotomía. Ok. Cambia el tubo orotraqueal y se convierte en un tubo que es mucho más chiquito, que es la traqueostomía. Así es, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico, lo hacemos en sala de operaciones, en verdad facilita el tema de manejo de secreciones, hace que el paciente ya no tenga un tubo en la boca y evita que se forme la estenosis traqueal, así que... ¿No se forma una estenosis por tubo de tráqueo? No, difícilmente. Muy difícilmente, porque el tubo de traqueotomía hace que haya mejor manipulación de las secreciones y del paciente en sí. Imagínense ustedes, o sea, un paciente que está, bronquitis, neumonía, y encima la aspiración, te estás lesionando de alguna forma, porque esta aspiración, para poder retirar algunas secreciones, tiene que hacerse a través del tubo y a través de la boca, ¿no? Entonces, hay un problema de manipulación, que es perfecto lo que dices, ¿no? Exactamente, ¿no? En pacientes en los que, por ejemplo, han sufrido un accidente cerebrovascular, entonces sabemos que por ahí no van a deglutir bien, se van a aspirar a la larga, primero pasan por la intubación, luego se van recuperando y nuevamente podemos hacer la traqueotomía para evitar esta estenosis traqueal. Ok. Doctora, cuando uno está en una situación límite en cuidados intensivos, más de 10 días y ya planificas que esto no se va a solucionar pronto, vamos a ver, ¿hay alguna forma de desinflar el CAF, por ejemplo, y tratar de que, acelerar un poquito ese procedimiento? Y por otro lado, ¿qué es lo que siente el paciente cuando tiene una estenosis traqueal? O el paciente está inconsciente en UCI, eso quisiera saber. Generalmente cuando el médico intensivista ya ve parámetros en el que ya el paciente va despertando, ya tiene fuerza a nivel pulmonar, la caja torácica, y los parámetros oxigenatorios son buenos, ya está pensando en extubarlo. Entonces, si ya considera extubarlo a los entre 10 y 15 días, el paciente pasa el procedimiento de la extubación a veces sin ningún problema. Ajá. Puede pasar una semana incluso hospitalizado, por ahí un poco de ronquera, la voz un poquito baja, pero luego va a casa. Y es en casa, y los casos que vienen hacia el hospital, es donde empiezan la sensación de falta de aire. ¿Ya? Esa cicatriz que se está formando... Se está formando recién la cicatriz. Exactamente. Okay. Pasa un tiempo determinado, generalmente son 15 días a más, y el paciente ya empieza a tener esa obstrucción de vía aérea, dificultad para respirar, la voz ronca y hasta un sonido que nosotros le llamamos estridor, ¿no? Es como estridor laríngeo. Exactamente. Entonces, ese paciente que viene ya con aumento de la musculatura ventilatoria, ya hay una frecuencia respiratoria mayor, por ahí la saturación está bajando y está el estridor, entonces tenemos que actuar de emergencia y hacerlo. A eso diga, eso se puede convertir en una emergencia que obliga al paciente a regresar al hospital cuando ya acaba de salir también, ¿no? Es correcto. Entonces, muchas veces llegamos a este nivel de emergencia porque el paciente salió del hospital y ya no quiere regresar. No quiere regresar, pues ¿no? Es la verdad. Entonces, sí. Con ese nerviosismo de que no quiere regresar, trata de aguantar, pasa el tiempo, por ahí visita a un neumólogo, le indican inhaladores u otra especialidad y mejora un poco, pero luego retoma y finalmente termina la emergencia, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Porque ya hubo lesión. Para los que no conocen, la tráquea es una estructura bastante cartilaginosa y el cartílago no se caracteriza especialmente por tener una rica irrigación. Todo lo contrario, tiene una mala irrigación, ¿no? Entonces, ahí ya viene a ser trabajo manual del especialista.
Sí, tenemos los dos escenarios, ¿no? El paciente que viene por consultorio con ya los síntomas estableciéndose de obstrucción respiratoria. Por el antecedente de la intubación, el especialista sospecha que puede tratarse de una estenosis y le pedimos exámenes, tomografía, con reconstrucción 3D incluso de la vía aérea para poder determinar a qué altura y cuántos cartílagos traqueales son los que están comprometidos. Porque, claro, pueden estar comprometidos 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, ¿no? Y luego le pedimos también una fibrobroncoscopía, dentro de lo posible. Si la obstrucción no es mucha, el paciente todavía está estable, ingresamos a través del neumólogo, pedimos interconsulta con ellos, entran con un fibrobroncoscopio y ven también el nivel y el grado de estenosis, porque ahí podemos ver la luz, si es más del 60% o del 80% de luz que está taponada, y el nivel también, porque puede ser que sea a nivel muy superior y es la estenosis subglóticas, ¿no? Es más laringia, es más laringia que traqueal. Exacto, y eso nos permite determinar qué tipo de técnica quirúrgica vamos a usar. Y eso es importante porque nos permite programarnos y ver si es suficiente hacer una resección con una anastomosis, o sea, una unión de la tráquea, o si vamos a necesitar sacar cartílago de otro lado para poder reconstruir esa vía aérea. La idea es que la cirugía será una cirugía curativa, ¿no? Que sea una sola vez. Y una sola vez. De acuerdo. El éxito, doctora, es muy bueno. Tengo entendido además que el éxito, especialmente en el hospital, en hospitales que manejan esta especialidad, se ha convertido en una cirugía casi de necesidad por la cantidad de pacientes que hubo, ¿no? Y porque existen todavía pacientes con intubación prolongada de larga data y esto se puede ir viendo, se puede ir planificando. Así es, las estadísticas previo al COVID eran muy bajas en el sentido de que no encontrábamos hacer una reconstrucción así de la vía aérea tan fácilmente, ¿no? Claro. Pero con este número de cirugías hemos tenido más entrenamiento, nos hemos capacitado más, así que podemos resolver este tipo de situaciones. ¿Cuántos días postoperatorio demora un paciente que va con reconstrucción traqueal? En un inicio nosotros usábamos hasta 4 o 5 días, teníamos miedo de darle alta al paciente. Incluso en el manejo, en el postoperatorio inmediato, el paciente pasaba a cuidados intensivos para que haya una monitorización muy cercana. Si hay una extracción de un buen número de cartílagos de los anillos traqueales, nosotros sí hacemos que el paciente mantenga una posición recta, no hacemos que hiperextienda, así que esa vigilancia, sí, porque está justamente hay una sutura. Hay unos puntos ahí que están agarraditos por la flexura del cuello, ¿no? Exactamente. Uy, entonces, tremendo. A medida que hemos ido mejorando nuestra técnica, ya los tiempos hospitalarios han disminuido, así que 2 días ya y puede irse a casa. ¿Tiene problemas para comer el paciente? No tiene nada que ver la vía aérea en este sentido con la vía digestiva. Existen otras patologías como las fístulas. Fístulas traqueoesofágicas. Traqueoesofágicas que es otro escenario y ahí sí tendríamos que tener cuidado con la vía digestiva. Bueno, amigos, ya estamos viendo que todos hemos aprendido muchísimo, desde a lavarnos las manos con mayor frecuencia hasta los médicos que ven complicaciones importantes en relación a los procesos de intubación prolongado de diversos tipos de pacientes. Algo que sirve ahora para los pacientes que están en UCI de manera controlada y fue algo que se ha tenido que hacer por la cantidad de complicaciones que se fueron presentando. Así es como todo, la medicina avanza, la cirugía avanza, el conocimiento médico de la mano de los profesionales y por supuesto la atención a nuestros queridos pacientes. Es algo que ya tiene solución y que se soluciona en muchas zonas de nuestro país. Muchísimas gracias a la doctora Carolina Chonglong. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su gentil atención. Nosotros regresamos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.